Bienvenidos una semana más a En Medio del Ruido, vuestro podcast. Somos un podcast en partnership con Protestante Digital. Mi nombre es Denis Suárez, soy vuestro host y sabéis que me gusta siempre traer expertos en cada capítulo temático, pues gente que realmente sabe de lo que habla. Y bueno, queríamos hacer un especial sobre paternidad y yo tengo la suerte de conocer a probablemente el que sea el mejor padre de la Tierra, así que os he traído a mi padre para que nos hable un poquito sobre toda esta historia de tener hijos, que a mí me parece que es una de las cosas que uno no entiende hasta que le pasa, supongo. Así que, bueno, sin más preámbulos, papá, bienvenido. Muchas gracias, Denis. Bueno, quiero hacer un disclaimer. Creo que nunca jamás en mi vida he hablado una hora seguida en castellano con mi padre. así que vamos a pediros paciencia y vamos a pediros, pues nada, que tengáis paciencia porque aquí este va a ser el festival de la diglosia. Pero bueno, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, encantado. Después de toda la vorágine en la que me meto cada día, estar un rato hablando así contigo, ¡buah!, es un descanso. Tengo que decir que mi padre es como los caballos, no tiene sentido de la fatiga, entonces siempre está currando y en proyectos. Así que nos puedas contar, eres secretario general de la Alianza Evangélica, eres político, eres médico estético, eres padre de 3 hijos, o sea, ¿cómo lo haces, papá? ¿Cómo te has clonado? ¿Cómo lo has hecho? No. Tengo una bendición que me da vergüenza confesarlo en público, además va a quedar grabado, pero tengo una bendición que es tener un cierto déficit de atención. Y eso ayuda mucho, porque entonces, se lo decía Pau Martínez, este hermano y amigo psiquiatra, no, compañero mío, de cuando éramos jovencitos y jugábamos al fútbol. Y le decía, oye, Pau, mira, tú que eres psiquiatra lo entenderás. Yo creo que tener un déficit de atención es una bendición. Porque si yo tuviese delante de la cabeza todo lo que tengo que hacer cada día y en todos los fregados en los que estoy metido, me volvería loco. Así que me olvido felizmente de las cosas. Lo malo es que a veces me olvido de cosas importantes, pero bueno. Bueno, me pasa igual. Yo estos días pensaba, yo ahora mismo podría estar con mis escuelas, con mis conciertos, con mis movidas de la batería y tendría unas semanas bastante tranquilas y me he metido a un podcast y me he metido a rapear, que es un marrón al que nadie me ha invitado. Y un poco lo que tú dices, bueno, yo he aprendido eso de ti, así que así estamos. Voy a hacerte, bueno, te cuento un poco cómo vamos a dividir la entrevista, ¿vale? O sea, yo quiero preguntarte por cada una de las etapas de la paternidad. Tú has sido padre y ahora mismo eres padre de 3 personas adultas que tienen todos más de 30 años, se dice pronto. Y entonces quiero saber un poco en cada etapa qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor, qué ha sido lo que recuerdas, las lecciones que has ido aprendiendo y tal. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te criaste? ¿Dónde te criaste? ¿En qué contexto? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco de tu infancia, de tu juventud, de tu adolescencia. Pues yo recuerdo la primera etapa de mi vida era en un barrio. Yo fui un niño de barrio siempre, ¿no? Con todo lo que significa. Y allí jugábamos al fútbol todos los días, aquello era maravilloso en ese sentido, ¿no? Eh, Parecía que era un poco espabilado porque me permitía no estudiar casi nada y sin embargo ir progresando muy bien en el colegio. Era el número 1, el número 2 en la clase y eso me permitía pues estar jugando todo el tiempo. Y recuerdo con mucho cariño toda la gente humilde en la que yo me crié. Yo mismo era, y espero seguir siendo, una persona humilde y la verdad es que fue una etapa bonita. Ahora me doy cuenta de la pobreza en la que vivíamos, pero yo no tenía conciencia de esa pobreza económica, ¿no? Y vivíamos felices. A mí me marcaba bastante en aquella época, sí, que yo era protestante. Eh, y en aquella época eso estaba muy discriminado. Y eso me marcaba. Yo tenía que demostrar que era igual que los demás y a veces si podía mejor para poder integrarme, ¿no? Eso yo creo que me marcó un poquito. Wow. Bueno, y después en casa, eh, no sé cómo resumirte. Yo creo que vivimos esa primera etapa de nuestra vida un poco marcados por mi hermana,
que finalmente falleció de un tumor cerebral, y eso nos marcó mucho a todos, para bien y para mal. Pero bueno, también eso a mí me dio un sentimiento de responsabilidad, y yo creo que de hiperresponsabilidad. De alguna manera asumir lo que estaba pasando, asumir a veces, yo qué sé. Recuerdo que mi hermana pequeña, la pequeñita, ahora tiene ya 60 años, acaba de hacer. Pues claro, la mujer, como mis padres estaban con la otra, yendo de un lado para otro y bastante desesperados y angustiados, pues yo recuerdo que le tenía que enseñar cosas. Y yo recuerdo haberle explicado la sexualidad a mi hermana pequeñita. En aquella época puedes imaginar, Denis, que era complicado. Ya lo era en mi época. Yo estaba temblando. ¿Y cómo le explico? ¿Y cómo le digo? Y ella me miraba con aquellos ojos, y cuanto más me miraba a mí, más me hacía enflaquecer, y decía, mi madre, ¿ahora qué digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? Y cuando terminé de decirle todo y explicarle lo que a mí me parecía esencial, mira para mí y me dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Y yo, no, señor, por favor. Dice, sí, bueno, dime. Y con los animales pasa lo mismo. Digo, sí. Dice, caray, pues por elefanta. En fin, bueno, eso era rasgos de mi etapa desde la primera infancia hasta la primera adolescencia. Y me sorprende que nunca te haya preguntado esto. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Porque tú has dicho que te criaste siendo protestante, pero ¿recuerdas en qué momento como Jesús se plantó en tu camino y te dijo, oye, te estoy buscando? ¿Recuerdas algún momento así o fue algo como más progresivo? ¿Cómo conociste a Jesús? Fue progresivo. Yo debo decir que yo creo que me convertí 4 o 5 veces. Por lo menos yo hice una manifestación así 4 o 5 veces. La verdad es que es cierto que sentía una presión dentro de casa, dentro de la iglesia, pues para que tú te tenías que convertir. Mis compañeros tenían su religión y como habían sido bautizados ya estaba todo realizado, ¿no? Y yo entendía que yo debía ser una buena persona, debía ser todo hasta que pues, un día siendo, yo creo que, no sé cuántos años tendría, a lo mejor 13 años o así, me di cuenta de que eso tenía que ver con Dios y conmigo, que no había nadie en el medio y que no tenía que quedar bien con nadie. Y de repente dije, pues tengo que hacer algo. Y yo esperaba tener una manifestación estruendosa, el espíritu llenándome y saltando y teniendo una sensación como lo que había escuchado tantas veces en la iglesia. Y aquello no sucedía, y no sucedía. Y yo decía, es que lo que pasa es que seguramente soy bastante incrédulo y seguramente es difícil que me pueda convertir yo. Me recuerda como un amigo muy querido, albañil, que él decía, es que yo pensaba que por ser quien era, no alcanzaba lo suficiente para merecer convertirme. Entonces a mí me pasaba algo parecido, ¿no? Y recuerdo que leí varias veces aquel texto de buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es cierto, en algún momento tuve la conciencia de que el Señor me había abierto la puerta porque yo le había abierto la puerta. Buah. Sí, cada uno no sé, hablaba también con Chick en el segundo capítulo y él lo había gestionado de una manera mucho más intelectual, digamos. O sea, a veces esperamos eso, que sean experiencias y como epifanías y tal, y muchas veces eso, más progresivo o una cuestión intelectual, ¿no? Pues voy a avanzar un poquito porque tengo varias preguntas que es que me sorprende que haciendo el guión decía, es que ¿cómo no le he preguntado esto a papá antes? A mis 34 años. Papá, ¿cómo hubo algo en mamá que te hiciese decir, esta es la mujer que quiero como madre de mis hijos? Bueno, Denis, me estoy sintiendo como cuando mi hermana Noemí me preguntó qué pasaba con los elefantes. Sí, era lo mismo. A ver. Pobre elefanta, digo yo. Ay. Pues yo no sé si fue un momento, pero
a mí me empezó a gustar mamá. Y me empezó a gustar mamá y empecé a reprimir ese sentimiento. ¿Por qué? Porque yo le llevo a mamá casi 6 años. Y yo tenía una mala conciencia de sentirme, ¡buah! Pero si es una niña. Yo tenía 18, 19 años ella. Y yo tenía 24. Estaba haciendo el MIR en Santander. Y decía, pero a ver, esto tengo que sacármelo de la cabeza. No puede ser. Pero bueno, me fue atrayendo. Y lo que más me atrajo definitivamente fue su capacidad de, ahora se llama resiliencia, en aquella época no había esa palabra, pero estaba en una situación personal, familiar, muy complicada, y ella era capaz de ser optimista y era capaz de reprogramar proyectos y reprogramar su vida y volver a empezar con entusiasmo. Yo estaba tan cansado de tanta gente escéptica que encontrar a alguien que sea capaz de entusiasmarse después de recibir palos y palos muy gordos, que aquello me enganchó. Me enganchó, bueno, caray, cómo me enganchó. Dije, esta mujer yo quiero que sea ella. Ya está. Esta no se me escapa. Como sabes, tuve mucha oposición dentro y fuera, en todas partes. Incluso situaciones de calumnias y muy mal. La presión fue grande. La verdad me importa un bledo. Y en un sentido, igual no sé si es bueno confesarse aquí, pero de esta manera, pero en un sentido me acordé, me costó mucho trabajo aprender una cosa, que es dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y tuve claro que eso era lo que tenía que hacer. Y definirme yo por encima de todas las presiones. Yo lo tenía tan claro, que solo sentí no haberme casado antes. La verdad, lo que dices creo que es una cosa que hay que buscar, yo creo, en una pareja, y es lo que tú dices, la capacidad como de reconstruirse a uno mismo y una y otra vez. Tenemos los tiempos que nos toca vivir y nada nos asegura que algún gerifalte de alguna potencia mundial no vaya a apretar el botón rojo y haya que largarse todos a hacer una nueva vida, ¿no? En ese sentido, ¿siempre habías pensado en ser padre? ¿Siempre habías planeado tener hijos? ¿O fue algo que surgió? ¿Has tenido el número, esto es la pregunta del millón, pero has tenido el número de hijos que pronosticabas o que anticipabas? O cuéntame. Ay, señor. Denise, yo diría cosas muy íntimas, pero aquí no pero, a ver, no sé por qué mamá y yo pensábamos que no íbamos a poder tener hijos. No sé por qué. Yo estaba convencido, esto es una cosa muy complicada y así. Parece que no es tan complicado, pero bueno. La verdad es que después, si no me opero, mi madre querida, hubiéramos tenido como Jacob. 45. No, hay que repartir la herencia y ya está complicado entre 3. Sí, es verdad, sí. Yo la verdad no pensé que íbamos a tener 3 hijos, pero caray, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Entiendo perfectamente a los patriarcas cuando decían este hijo que salió de mis lomos y tal, y lo entiendo, ¿no? Y además puedo identificar la diferencia entre cada uno de ellos. De verdad, es una diversidad preciosa y es una riqueza, es una bendición y yo animo a todos a que tengan hijos. En un momento en el que la gente prefiere tener perros a tener hijos, yo estoy desconcertado. Y en la consulta animo a mucha gente a que se deje de chorradas. Un hijo es una bendición, un hijo es un reto. Uno se hace viejo teniendo hijos, no tengo duda. Yo he perdido el pelo seguramente por tener hijos, por las noches en vela. Tu hermano Israel, durante 2 años me llamaba todas las noches, todas, pidiendo agua, pidiendo no sé qué. Pero vale la pena, decididamente, ¿eh? Yo creo que la gente le tiene miedo. ¿Y qué puede pasar? Pues no tienes que tener miedo, entre otras cosas porque tu hijo es algo que tú ayudas a conformar, pero no es algo tuyo. Claro. Para nada, ¿eh? Caray, decir que tú eres algo mío, bueno, a ver quién te ata a ti. Ven por aquí. Bueno, imposible. Así que sí. Es una bendición. Sí, hay que contar a la gente que yo de pequeño quería ser pirata. Y bueno, al final fui lo más parecido a pirata que se puede ser legalmente, que es ser músico, ¿no? Entonces,
Oye, ¿y cómo supiste que ibas a ser padre? O sea, ¿cómo es la historia de llegar a casa y que tu mujer te diga, vas a ser padre? Tú sabes cómo hace mamá, mi madre. Así, a las bravas. Llego de la consulta, ella estaba sentada en una mesa, en una casa muy humilde que teníamos alquilada. Allí estaba él sentado encima de la mesa y con un predictor, se llamaba, era una cosa de plástico, con una cosa así, y coge, me planta el predictor en la cara y me dice, oye, ¿esto a ti qué te parece? O sea, cero poético, cero escenografía, cero... Así. Y dije, ¿cómo? ¡Guau! Y a partir de aquel bendito momento mi vida cambió, pero de verdad, ¿eh? Cambió totalmente. Conducía de forma diferente, ya no iba tan loco, me aseguraba de no hacer barbaridades, yo qué sé. Y si me preguntas por el primer momento eh, que fui plenamente consciente y que me dejó alucinado, fue cuando vi la primera ecografía que le hicieron a mamá con Carla. Hmm. En aquel momento las ecografías eran muy poco definidas en aquel momento. Lo único que vi fue un puntito que latía. ¡Guau! Y dije, esto es alguien diferente a Eva y a mí, que está ahí y que apareció. Es como el origen de la creación, el Hmm. Big Bang, de repente, pumba. Y aquel Big Bang era un puntito que latía. Oh, tremendo. Qué bonito. Bueno, esta pregunta te la voy a hacer a lo largo del episodio con varias etapas vitales, pero ¿qué dirías que es lo mejor de tener niños, o sea, hijos niños, y qué es lo peor de tener hijos niños? Varones, dices. Bueno, niños, o sea, como Pequeños. crianzas. Sí, yo pensé que... Lo mejor es tenerlos pequeñitos, dices. Sí, sí, como ¿qué es lo mejor de la etapa de la niñez de tus hijos, digamos, y qué es lo peor? La espontaneidad, la vitalidad, lo guapos que son. Eh, Algunos más que otros, también diré. lo que te obedecen. Les mando si hacen. Los llevas. Pero bueno, estás equivocado, ¿eh? Porque, o sea, cuando tienes un niño y lo coges en brazos, lo coges en colo, decimos en gallego, ¿no? Lo coges aquí encima y tú piensas, lo estoy llevando encima. Y no. De repente un día descubres que él es el que te lleva a ti como un instrumento para mirar desde más alto. Tú eres un pato, realmente, que lo estás enganchando. Pero bueno, lo más bonito pues es la espontaneidad, la, la riqueza, la, uf, yo qué sé, la bondad de corazón. Yo podría contaros historias de todos vosotros preciosas que a mí me han tocado. Mm. Denise, me vas a perdonar, pero te la voy a devolver. Voy a contar una historia tuya. Bueno, aquí luego editaré yo, cortaré lo que me interese. No, no, no. Teníamos, bueno, aquí un pequeño garaje y era un día de clase y apareció un niño gitano, Pepe, que te conocía. Tú eras amigo de Pepe, sin duda. ¿Cómo no ibas a ser amigo de un gitano? Y el hombre apareció por ahí y me dijo, miró para el garaje que estaba abierto, había un montón de juguetes desordenados, hechos bueno, aquello. Y dice, ¿y no me darías un juguete? Y dije, hombre, claro, pero ¿qué juguete le doy? ¿Y de quién le doy el juguete? ¿Y cómo? Entonces encontré un coche que le faltaba una rueda y tal. Dije, toma, ahí lo tienes. Y se fue encantado. Y cuando tú volviste del colegio, le conté la historia y dije, te conté la historia y dije, Denise, perdona, pero al final le di aquel coche tuyo. Y tú me miraste con unos ojos y te digo, pero Denise estaba estropeado, le faltaba una rueda. Y me dices, papá, por eso mismo, ¿por qué le diste un juguete estropeado? ¡Guau! Me lanzaste. Y eso lo he aprendido para la vida, ¿eh? La verdad es que yo recuerdo esa conversación y recuerdo, no sé, tampoco recuerdo, que creo que es lo bonito de la niñez, ¿no? Que no recuerdo como que hubiese una intencionalidad detrás no sé, como hoy en día cada vez que intento hacer algo bueno es como muy consciente, ¿no? De tengo que hacer el bien porque tengo que honrar a Dios, es como hay mucha reflexión detrás del bien y creo que cuando eres niño haces el bien porque, no sé, es como instintivo, es como sabes que eso va a hacer feliz a otras personas
y no te importa sacrificarte, y a veces me gustaría como volver a esa candidez, ¿no? De no estar esperando. Yo no esperaba sorprenderte cuando dije eso. Yo simplemente pensé, Pepe necesita un coche grande, a lo mejor es el único que tiene, ¿sabes? Necesita un coche que esté en buenas condiciones, ¿no? No sé, eso es lo que yo echo de menos de ser niño, ¿no? No estar pretendiendo nada. Incluso ahora a veces cuando creo que no pretendo nada, en realidad tengo que hacer el ejercicio reflexivo de haz esto pero no pretendas nada, ¿no? Cuando eres niño eso no está, es como lo haces y punto, ¿no? ¿Y qué dirías que es lo peor de la niñez? Antes de decirte lo peor, te digo otra cosa buena. Okay. La capacidad de imaginación que tienen los niños es increíble. Bueno, en tu caso siempre recordaré la imagen, allí abajo, un saco de patatas, una silla de ir en el coche, sentado en la silla encima del saco, un bolígrafo clavado violentamente en una patata, un cordel atado, y allí estabas tú cabalgando en un dromedario, camello, no sé lo que sería aquello. y saltando, dije, ¿cómo interrumpo yo esta escena? En cuanto a lo más fastidiado, las noches, sin duda. Las noches de vela. O las noches de vela de Israel. O el asma de Carla o tuya. O tuyo. El ver al niño que se está ahogando y tú desearías estar ahogándote tú, pero no ver al niño ahogándose. ¿No? El no poder controlar lo que pasa. Y ser médico no te ayuda a nada para eso. Ese no poder controlar todo, ese no poder protegerlo de todo, te hace sentir muy mal. Claro. Hombre, y yo creo que de mucho nos pudisteis proteger. Es decir, yo tuve una infancia súper feliz, no tengo ni medio trauma de infancia, o sea, no tengo ni medio episodio que me haya marcado. O sea, yo recuerdo ser feliz, ser un niño feliz, estar jugando todo el día. Lo más duro que recuerdo es intentar escaquearme a hacer los deberes. Es lo más duro que recuerdo. En ese sentido es que mucho hicisteis, ¿no? Creo que en ese sentido os debo. No tengo ni idea de lo que os debo, papá. A nivel. Es que hay mil peligros ahí fuera y nos protegisteis de todo lo que podíais. Entonces, mi infancia fue súper feliz y en ese sentido. Además, yo recuerdo. Tú siempre te has echado en cara que no pasabas mucho tiempo con nosotros porque trabajabas mucho y tal. Pero yo siempre te he dicho que yo no recuerdo que nos faltara papá en ningún momento. Es decir, currabas mucho, sí, pero cuando estabas en casa, estabas presente, que eso es una cosa que a mí no sé, como que hago mucho hincapié. O sea, yo no necesito que estés todo el día metido en casa si estás viendo el fútbol todo el día, ¿no? O sea, yo lo que quería era un padre que jugara conmigo y yo recuerdo cuántas veces no jugábamos al fútbol en el garaje, cuántas veces no jugábamos a la granja de Playmobil o a los vaqueros de Playmobil o nos llevabas a ver las constelaciones por la noche o más en las bicis o no sé, o sea, en ese sentido creo que vale más un padre presente, que en el sentido de cuando está en casa, mi padre está conmigo, está jugando intencionalmente, que en un padre que se pasa todo el día en casa pero no me hace caso, ¿no? En ese sentido. Vamos a ir a la parte más dura de esta entrevista, ¿vale? Espero que estés preparado, porque después de los dulces años de la niñez, de repente el niño se planta en los 14 y no hay quien lo aguante. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de tener un hijo adolescente? Lo mejor, que te reta, que de repente empiezas a ver que es una persona que toma sus decisiones. Y lo peor es que muchas de sus decisiones son erradas y no estás de acuerdo. Claro. Y lo peor, que cuando, como en mi caso, no siempre la sabía procesar esa situación. Y yo la entendía muchas veces como una falta de respeto. Y eso, saltaban chispas ahí. Yo hoy lo haría mejor, creo. Yo creo, o sea, cuando yo lo haría mejor es porque sé que él lo ha hecho mal. Y me fastidia decirlo y decirlo en público, pero lo digo pensando en los padres, ¿no? Que sepan, que sean capaces de, sobre todo, una cosa que
que tú me echabas en cara y tenías toda la razón, era que hacías un montón de cosas mal, no hay duda, pero hacías muchas cosas bien. Y yo realmente estaba todo el día corrigiendo lo que hacías mal. Y casi solo hacía eso, ¿no? Entonces, yo no me daba cuenta de que no estaba poniendo en alto lo que hacías bien. Y yo no, ni siquiera me imaginaba que eso podía suponer que tú pensabas que yo no te apreciaba, no valoraba lo que eras. Ni lo podía imaginar. Y eso lo hice muy mal, muy mal. A mí me gustaría decir que yo, tiempo después, porque tú dices, ahora lo haría mejor, pero es que la vida siempre te pone, la vida siempre te da los apuntes después del examen, en, en realidad. Y tú antes mencionabas que cuando tú eras un niño tuviste que encargarte de tu hermana pequeña como si fueras su padre. Yo sé que tú tuviste que encargarte de tu hermana, la que tenía la enfermedad, de tu hermana Raquel. Eh, Tú tuviste que ser un hombre muy rápido y tú no tuviste tiempo de ser adolescente. Y yo creo que incluso cuando era adolescente y teníamos muchas broncas y yo sé que he sido un hijo horrible como adolescente, he ido a hacer daño, he tomado decisiones nefastas y cuando veía que muchas situaciones a ti se te escapaban de control, en realidad el razonamiento que yo hacía, aunque tampoco demostrara la misericordia que debía, pero lo que yo pensaba era, "Jo, es que a mi padre no le dejaron ser adolescente, a mi padre no le dejaron equivocarse, a mi padre no le dejaron meterse un porro en la boca, no tuvo tiempo, no, es decir, las cosas en su casa no estaban de tal manera que él pudiese permitirse un error. Entonces, yo por un lado era muy rebelde, pero creía que tenía derecho a ser rebelde, tú no me dejabas ser rebelde y veía como que no entendías mis decisiones y yo pensaba, pero ¿cómo las va a entender si no le han dejado tener 15 años? Entonces, a mí me gustaría, no sé, a mí me gustaría que algún día puedas perdonarte, bueno, perdonarte, o sea, dejar de pensar que fuiste un mal padre. Es que no te dejaron ser adolescente. ¿Cómo vas a entender una etapa vital por la que no te han dejado pasar cuando tocaba, ¿no? Entonces, cometiste errores. Hombre, es que a mí lo que me sorprende es que primero, que no me mataras, porque era para matarme, realmente era para matarme, y luego lo que me sorprende es que lo hicieras tan bien con los pocos datos que tenías. Entonces, yo no creo que te tengas que culpar, pero sí que reconozco que tomé decisiones horribles y que no debió de ser fácil para ti, definitivamente. Y por eso yo también te pido perdón. De verdad, me emociona escuchar de esto y me ayuda a entender algunas cosas, pero creo que tengo yo mucho más que pedirte perdón a ti por no haber procesado eso bien, por haberme sentido eso, que no me respetabas, por entender que tenía que imponer y sobre todo, por no explicitar lo que yo veía que hacías bien. A ver, nos estamos poniendo aquí en cueros, tú y yo, delante de todo el personal. Pero vale la pena si sirve para que otra gente lo haga mejor. Yo se lo decía ayer a un paciente, le decía, mira, por favor, dedica más tiempo a tus hijos, porque me decían que a la niña la veía dormida por la mañana y por la noche llegaba y la despertaba para poder darle un beso. Decía, mira, por favor, no, lo estás haciendo mal. Dedica más tiempo. Yo lo hice mal en ese sentido. No lo hagas tú mal. Aprende en cabeza ajena. Y lo mismo digo en esto. Oye, pues mira, si lo que estamos comentando sirve para que, tú sabes, hablas de adolescentes, yo hablo de los padres, para que los padres sean capaces de entender que a veces su hijo tiene que tomar decisiones, equivocarse, hacer barbaridades. No hay por qué transigir eso para nada, pero sí hay que, primero, mostrar afecto. Mostrar afecto. Decir, bueno, eres lo que eres, pero yo te quiero. Y segundo, valorar lo que hace bien. Decirlo con palabras. La gente hoy expresa poco el afecto y expresa poco la valoración que hacen los demás. Entonces, si con nuestra conversación padres aprenden eso, está fenomenal. Pero bueno, me vale, aunque esta conversación no estuviera grabada, a mí me parece interesantísima y muy buena, me ayuda a encajar cosas. Qué bueno. No sé, también si sirve a adolescentes
a entender y gestionar cómo sus padres procesan sus procesos, es que hay mucha gente de tu generación y de generaciones posteriores que no vivió en el estado de bienestar en el que viví yo, ¿no? O sea, yo me imagino que la gente de mi generación esto lo gestionará de otra manera. Pero es que yo de verdad que para mí la historia es, mi padre no tuvo la ocasión de... O sea, tú no tenías margen de error. O sea, si tú te equivocabas, alguien saldría herido. Y si yo me equivocaba, lo peor que podía pasar es que, no sé, que el día siguiente tuviera resaca. Entonces, pero me gustaría preguntarte, que esto aquí sí que puede que nos metamos en un lío, pero la verdad es que me da igual. Voy a preguntarte si crees que la iglesia te ayudó o te entorpeció. Otra pregunta. La iglesia era un sitio al que íbamos los domingos. Y se nos decía lo que teníamos que hacer, pero el resto de la semana no se sabía de nosotros, ¿no? Entonces, no, realmente, quizás lo único que me entorpeció a mí la iglesia fue a veces ver la inconsecuencia, ¿no? Yo veía cosas que decía, esto no. Una de dos, o no es cierto lo que me predican, o no creen en lo que predican. Eso eran mis pensamientos un poco rebeldes de adolescente. Yo no sé si era un rebelde, yo la verdad creo que tenía razón cuando a veces hacía ese tipo de comentarios, ¿no? Veía cosas que ahora no voy a poner ejemplos, pero que me hacían pensar eso. Y desde luego nadie, no, yo creo que de eso no se ocupaba nadie, de cómo, cómo procedía yo ¿me estás hablando de mi adolescencia o de mi... Me refiero a durante mi adolescencia, es decir, ¿tú crees que tú como padre de adolescentes la iglesia te ayudó a gestionar, pues eso, a tener un adolescente en casa, un adolescente rebelde además? No, la verdad es que no recuerdo en ningún momento que hubiéramos hablado, que se hubiera hablado de ese tema, ni que, ni que nadie me hubiera preguntado por eso. La verdad es que quizás el entorno en el que yo me moví no era un entorno en el que la gente interactuaba a nivel personal. Yo recuerdo una vez una mujer que a la salida de la iglesia me preguntó, hola, ¿cómo estás, Manolo? Bien. No, pero te estoy preguntando cómo estás. Ostras. Y de repente descubrí que había alguien que quería saber cómo estaba yo. Y eso para mí era una novedad en el entorno eclesial en el que vivía. Entonces, hablar de mis problemas con mis hijos, pues no había lugar, no había lugar. Yo creo que eso debemos mejorarlo, ¿eh? Debemos mejorar, y no debe ser difícil mejorarlo, porque todos los padres nos vemos en momentos de angustia de bregar con adolescentes, en los que nos vemos sobrepasados, en los que no siempre actuamos bien. Y aunque solo sea compartir con otros padres que puedan estar en lo mismo, eso ya es útil. Y a veces, fíjate tú, Denise, yo creo que he sido manifiestamente mejorable como padre de adolescentes, pero he sido un excelente aconsejador de adolescentes. Con los de fuera lo he hecho muy bien. Incluso he hecho de Celestino en algunas ocasiones. O sea, bien. O sea que a veces es cierto, puedes bregar mejor con los hijos ajenos que con los de fuera. Y en la consulta me pasa lo mismo. A veces con adolescentes puedo entenderme mejor que sus padres. Porque no son mis hijos adolescentes. Claro. Es que creo que además el padre, o sea, por mucho o sea, por más que hemos dicho o sea, por más que me reafirmo en lo que he dicho antes, pero al mismo tiempo, tu padre, como adolescente, tiene que ser el tipo al que le quieres ocultar las cagadas que haces. O sea, tiene que haber una policía. Y esa policía no van a ser tus colegas, y esa policía no va a ser ni tu pastor, llegado el caso. O sea, tu padre tiene que decir que no. O sea, yo entendía también que eso estaba ahí, que si tú algún día me pillabas, yo qué sé, Lo que sea. Lo que sea, pues no me vas a decir, hijo, esconde eso que te lo va a pillar tu madre. No era la situación. ¿Crees que, o sea, en algún momento pensaste que, porque la situación en casa era complicada, era tensa, era dura, y yo no daba trazas de mejora, yo suspendía, esto lo sabes, y lo digo públicamente, yo suspendía 45 asignaturas cada trimestre. Y era un auténtico desastre escolar, y era un delincuente,
y estaba en malas compañías y yo creo que yo con 15, 16 años tenía un problema con el alcohol y creo que tenía problemas, o sea, creo que un niño de 15 años no debería saber lo que es la marihuana y bueno, un montón de etcéteras que tú en mayor o menor medida sabías y eras consciente. Mi pregunta es, ¿pensabas que las cosas en mí se iban a arreglar? ¿O en algún momento pensaste que esa era mi versión definitiva? No, yo entendí siempre que mamá nos recordó a todos siempre que Dios tiene una promesa para los hijos. Y ella lo creía firmemente. Yo al principio tenía dudas, la verdad. Digo, bueno, cada uno responde de por sí. Pero la verdad es que hay historias en mi familia y la familia de mamá que son increíbles. El libro negro, podías tú hablar la historia del libro negro, ¿no? Y que demuestran que sí, que hay una bendición que se transmite. Entonces, yo sí me agarraba a eso y decía, pues, no sé cómo, pero el Señor va a hacer algo. Y va a hacer algo, claro que va a hacer algo. Eh, y es cierto, tú lo recuerdas como yo. Un día que trajiste una lista de suspensos y que iba a caer una tormenta, sin duda, me planté y dije, yo no renuncio, yo no reniego que tú salgas adelante y no te voy a dejar. Y la verdad, fue una reafirmación hacia ti y hacia mí. Eso lo recuerdo, además, como un punto. O sea, yo cuando. No quiero justificar en absoluto lo que yo hacía con aquella edad, pero el mensaje constante de la sociedad hacia un fracaso escolar es: no vales para nada, no vas a salir adelante, el día de mañana tus sueños no se van a dar, no, eres un fracaso, eres un fallo del sistema y siempre lo vas a ser. Entonces, para mí la justificación que yo hacía era como, ¿qué más me da si las cosas me van bien o mal? ¿Para qué me voy a privar de placeres y para qué me voy a privar de experiencias si ya está perdida la batalla? Entonces, cuando en la enésima entrega de notas yo aparecí por casa con 8 suspensos y esperé la bronca de siempre y la bronca que además me merecía, tú hiciste una cosa que de verdad que creo que tú no sé si has puesto del todo en balance cuando haces un autoexamen de cómo fuiste como padre de adolescente, pero tú fuiste la única persona en ese momento que me dijo: yo no me voy a rendir contigo. Y además me lo dijiste de una manera muy gráfica, me dijiste: la llevas clara si crees que yo me voy a rendir contigo. Y a mí esas palabras creo que me fueron mucho más efectivas que cualquier otra cosa que me hubieses podido decir, que cualquier bronca, que cualquier historia. Y sabes bien que aquella conversación no fue el punto en el que yo de repente empecé a probarlas todas, en el que yo empecé como a despegar, para nada. Yo seguí siendo igual, pero a mí me quedó el pozo de a lo mejor no soy un fracaso. Sí. Y a lo mejor no, si hay alguien que apuesta por mí, a lo mejor esto que me han dicho, no, o sea, esta autorrenuncia que yo he hecho no tiene por qué ser definitiva, ¿no? Entonces, también para que los padres, como tú decías, lo tengan en cuenta, que tú a lo mejor le estás dando cachetadas al niño cada cuatrimestre y lo que el niño necesita es un padre que le diga: tío, nos levantamos juntos y salimos juntos de esta. Y tú eso lo hiciste varias veces. Yo recuerdo cuando me llevaste a Cambridge, eso lo recuerdo con cariño, que fue un viaje que yo no sé cómo te atreviste a planteármelo, porque en el peor momento de nuestra relación tú me dijiste: venga, vámonos de fin de semana a Cambridge, que tengo un congreso y vamos a pasar tiempo juntos. Y recuerdo que una vez me invitaste a comer a un restaurante pijísimo, yo tenía también 15 años, tú llegaste con tu traje, con tus movidas, yo llegué vestido de harapos, parecía Eminem, y yo creo que los camareros nos miraron y pensando que yo te había secuestrado o algo así. Pero yo veía todo aquello como de repente esfuerzos por sacarme adelante en un mundo en el que nadie daba un duro por mí y que yo estaba convencido de que mi futuro era pues ser un kinky de barrio. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Que los padres de hijos conflictivos, aunque a veces parezca que se ha acabado la partida, una palabra como de respaldo y de decir: tío, te voy a matar, pero aquí estoy,
para levantarte, a veces es lo único que hace falta para que un niño recupere la confianza en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos a, ¿qué te parece si pasamos a etapas más, Venga, más alegres? no contamos lo del crucero. Es verdad, es verdad. Bueno, todo esto o sea, nuestra relación se resolvió porque mamá nos regaló un crucero por Grecia también temerariamente. Dijo, vosotros os metéis en un crucero por Grecia y o vuelve uno de los dos, me da igual cuál, o lo vais reconciliados. Los dos solos. Sí, 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 A ver, sí, sí. déjamelo contar, Denis, déjamelo Venga, contar. venga, venga. Era un crucero en las islas griegas Ujú. y desembarcamos, claro, cuando te lo dijo a ti que ibas a ir conmigo, tú dijiste, mamá, estás loca. Y a mí me dijo, vas a ir con tu hijo Denis en esas fechas, está cerrada la consulta. Eva, estás loca. Bueno, fuimos por obediencia a la A la justicia, autoridad, por que es lo que supuesto. corresponde. Fuimos todo el camino callados. Llegamos a Atenas. Fuimos al Pireo, al puerto, y ya, para llegar al Pireo, yo dije, hay que ir por aquí, y tú dijiste, no, hay que ir por este al otro lado. Y no, y ya dije, ya la tenemos liada. Bueno, vamos a total, que al final, no sé si fuimos por donde, llegamos al barco. Bajamos al barco y era un camarote interior cerrado sin ventana, con dos camas. Nos sentamos cada uno en la cama y los dos callados, sin dirigirnos la palabra. Y yo dije, esto es un infierno. 7 días. Bueno, y de repente tú me preguntaste algo de mí. Y yo me quedé alucinado y dije, pero a este tío le intereso yo en algo. Le importa algo de mí. Y a mí me pareció oportuno contestarte y preguntarte algo por ti. Y yo creo que tú pensaste lo mismo, pero a este tío le intereso yo. Y empezamos a hablar poquito, muy suavemente, muy educadamente, y de repente te digo, llegamos a ir y te digo, oye, ¿qué quieres ver de aquí? ¿Una playa? Y dice, no, no, quiero ver el museo. ¿Cómo museo? Pero tú, tío, ¿desde cuándo le interesan los museos? Y me llevas al museo y me empiezas a explicar todo. Y empezamos a hablar y a hablar, y no paramos de hablar hasta hoy. Así es, así es. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo tengo, como dice un amigo mío, un trueno con Grecia. Me apasiona la cultura griega clásica, bueno, toda la estética, la filosofía, bueno, toda la civilización de la Grecia clásica me parece, no sé, es como mi lugar seguro, ¿no? Mi ítem de conocimiento que me da tranquilidad y me da placer, y es como, bueno, mi tontería. También mi tatuaje es como una escena con estética griega y tal, pero hay algo que no siempre reconozco públicamente, pero uno de los motivos por los que amo Grecia es porque ese país nos reconcilió, a Sí, ti y a mí. cierto. Y siempre lo pienso y siempre porque luego hemos ido, bueno, yo he ido a Atenas todas las veces que he podido en mi vida. Fui de luna de miel, hicimos un viaje de mochila con Israel también unos años después. Y siempre que estoy en la Acrópolis mirando al Partenón, pienso, ahí está, ese es el sitio donde recuperé la relación con mi padre. Así es. Y a veces, no sé, parece que está todo perdido y nunca sabes del todo dónde está el punto de fuga que va a, a empezar a ser el principio no sé, de la redención o de la epifanía y tal. Y bueno, yo, bueno, no sé, no me quiero emocionar, pero también recuerdo, retrotrayéndome un poquito más, que cuando yo tenía 11 años tú me enseñaste griego. Así. Entonces es muy bonito porque la misma cultura, el mismo idioma que nos reconcilió fue aquello que tú me habías enseñado, en realidad, sin querer y sin esperar que yo de repente me enamorase de la cultura griega, ni mucho menos, y recuerdo, y eso es algo que me perseguirá siempre, que una vez cogiste una caja de cereales que tenía detrás los ingredientes y lo tenía como en varios idiomas, y uno de los idiomas era griego. Hacía como 2 semanas que me habías enseñado el alfabeto griego y toda la movida. Y me pediste que lo leyera y tal. Y yo leí la primera palabra en griego que había leído en mi vida, que era demetriaká. Demetriaká, que significa cereales, claro. Claro, claro. Demetriaká. Porque son los frutos de Demeter, ¿no? Lo de la diosa de la agricultura y tal. Claro, ¿cómo se llama Demeter para los romanos? Ceres.
Entonces la correlación es la misma y no sé, este tipo de historias a mí me fascinan y me parece que cierra todo muy bien y cierra de una manera muy bonita que esta pasión mía sea la misma que tú me enseñaste y que me hizo un niño distinto, porque los niños de mi entorno no sabían griego, koiné. Y fue el mismo, no sé, la misma cultura que nos reconcilió. Es cierto. Entonces, el día que tú fallezcas, que espero que sea antes que yo, el día que tú fallezcas, cada vez que piense en Grecia, no voy a poder evitar acordarme de ti. Y sé que siempre que estudio algo que tenga que ver con Grecia o leo un libro de, no sé, soy un friki para mi audiencia, pero siempre que leo sobre Heródoto, siempre que leo sobre, no sé, Xenofonte, estas movidas que leo yo, pienso, esto se lo tengo que contar a papá. Así que gracias a Grecia. Venga, vamos a momentos más alegres, porque la adolescencia es algo de lo que hay mucho que aprender, pero no mucho que celebrar. Hijos en la universidad. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de tener hijos en la universidad? Hombre, lo mejor es que ves que es un momento en la vida en el que primero os fuisteis, ¿no? Y es una forma de cumplir una etapa necesaria en la vida. La verdad me costó un poco aceptarlo y verlo, ¿no? Casi tanto como cuando os vi marchar con la carterita al colegio. ¡Guau! Pero sí, es el momento que dices, venga, ya está, estos se están preparando para ser autónomos y lo van a hacer. Faltaban algunas cosas para enseñaros, como por ejemplo enseñaros a cocinar. Yo creo que tú aprendiste después, no sé si fue en la universidad y así. Pero bueno, la verdad es que fue un momento emocionante, un momento de decir, qué bien, ya están encarrilados. Después crees que a partir de licenciarse van a tener trabajo seguro y la vida asegurada y descubres que no es así. Pero eso fue bueno. Quizás lo más fastidiado fue, no tanto para mí, pero sé que para muchos padres es pensar, bueno, ahora son autónomos y a lo mejor tomarán un camino muy diferente. Y yo, la verdad, en vuestro caso tuve siempre la confianza, la seguridad de que las bases estaban establecidas, lo que creíais, lo creíais porque vosotros habíais decidido creerlo, y eso era una seguridad. Yo no tenía miedo de lo que pasara, yo no tenía miedo de que el Señor los dejase de su mano, para nada. Y eso para mí era una tranquilidad muy importante, sí, sí. ¿Existe el síndrome del nido vacío? Sí existe, pero yo os echo de menos, pero tampoco es una cosa que a mí no me genera depresión para nada. No, no, no. Eh, quizás, quizás es el momento para nosotros, para mamá y para mí, de, de vernos más tiempo juntos. Eh, no sé, yo creo que había más nido vacío cuando estábamos los cuatro y mamá se marchaba. Porque se perdía algo muy importante. Yo recuerdo que una vez le escribí a mamá o a todos vosotros y dije, la reina madre se ha ido, queda establecida la anarquía. Y aquello se cumplió, aquella palabra se cumplió entre nosotros. No, no, yo la verdad creo mm, que estéis fuera es bueno para vosotros. Me duele mucho que no estéis en Galicia, me duele un montón. Me gustaría hacer algo más por este país, no ya por Galicia en sí, sino porque vosotros tuvierais un lugar aquí. Pero creo que está bien, es bueno, no es malo, no me deprime. Os echo en falta, pero no me deprime. ¿Crees que si fuera posible todos los padres deberían enviar a sus hijos fuera a estudiar? Sí, no tengo duda. No Ok, tengo duda. eso es un mensaje importante, creo, porque hay muchos padres, sobre todo en las grandes ciudades, donde hay universidades donde el niño puede estudiar lo que quiera, tipo pues Barcelona o Madrid, ¿no? Tú te has criado en Madrid y todo lo que quieras estudiar lo tienes en la ciudad prácticamente, salvo dos excepciones. ¿Crees que aún así sería bueno que los padres se animaran a empujar a sus hijos fuera de casa, a vivir fuera,
Al final no deja de ser algo que vosotros hicisteis, es un poco una pregunta capciosa, pero bueno, ¿qué opinas? ¿Se puede desarrollar? Em, la verdad es que yo no me atrevo a decir empujar, no. Empujar, no, no. Pues yo no empujaría a ningún niño, a ningún hijo fuera de casa, ¿no? Pero animarle y a que salga fuera y aprenda en el sitio mejor. Yo eso sí lo tengo claro. A eso voy con empujar, no tanto como a echarlo de casa, sino a decir, tío, tienes 18 años, hay que volar del nido, ¿no? Hay que funcionar. Sí, sí, decididamente sí. Y además es un momento de la vida en el que lo tiene que hacer. El problema de hoy de hacerlo más tarde es que yo creo que la gente madura más tarde. Y tú maduras cuando vas fuera. En nuestra época era hacer la mili, tenías que ir fuera y era un trauma aquello. Ahora ya no se hace la mili, pero hay que ir a la universidad o a ir fuera, a lo que sea. Mira, ¿qué sucede? Que tienes miedo, el miedo que yo tenía de niño, de cuando eres niños, de no poderos proteger de todo, pues es cierto. Ahí tienes que aprender a confiar en el Señor, en que el Señor os protege y os cuida. Yo oro todos los días diciendo, Señor, cuida y voy uno por uno a vosotros y a vuestras parejas, ¿no? A vuestras mujeres y varones, maridos. Ese miedo lo resuelves primero confiando en que el Señor está con ellos. Segundo, ese miedo tienes que arreglarlo antes. ¿Cómo? Pues sentando principios. Yo comprendo que no puedes soltar, te cuesta trabajo soltar a un joven o adolescente cuando no estás seguro de los principios que ha asumido. Pero si has hecho un trabajo y el Señor por su gracia permite que ellos le conozcáis al Señor y tengáis claros los principios, no hay miedo, ninguno, es bueno. Y además será el momento de que esos principios que tú ayudaste a sentar los pongan en práctica. Contraste con el mundo que está ahí fuera. Y eso supone una profunda reafirmación de sus propios principios, porque ahí fuera hay una hostilidad, hay un enfrentamiento con los principios que los jóvenes evangélicos llevan adelante. Y en ese enfrentamiento es donde se curte el joven, donde decide realmente lo que sigue queriendo creer. Eso es. Te voy a hacer 2 preguntas más y te voy a dejar libertad para... Hoy tienes la tarde libre, que debes de tener 2 tardes libres al año y así puedes ir pues seguramente a cortar el césped, que es lo que supongo que mamá en su infinita sabiduría te encomendará hoy. ¿Qué se siente al llevar a tu hija al altar? ¡Guau, Denise! ¿No? Ay, me voy madre. No. Wow, yo recuerdo cuando vi a Carla bajar aquellas escaleras vestida de novia y de repente vi su cara de niña. La vi de niña, pero la vi físicamente de niña. Y de repente la veo vestido de novia y digo, esto no puede ser. Como cuando me dijo que le había venido la regla. Dijo, esto no puede ser. O sea, no puede ser que esta niña se vaya a casar. Fue tremendo, ¿no? Y confieso, Denise, lo confieso, fue un poco diferente de otras situaciones, de cuando tú te casaste. Cuando tú te casaste yo te agarré, te eché un sermón, te dije, mira, bueno, ya sabes lo que te dije. Y hombre, pues claro que fue emocionante y fue una boda muy emocionante. Pero el caso de Carla, no entendía por qué me costaba tanto trabajo soltarla. Y después me di cuenta que lo que pasaba era que yo entendía que hasta entonces yo había sido el hombre que la había protegido. Y de repente tenía que confiar en un tipo que no era de mi familia y que era el que le iba a proteger a ella. Y eso cuesta, lo que cuesta. Entonces, claro. Pero bueno, aquella boda fue tremenda. Recuerdo tu prédica en aquella boda, fue espectacular. Había un montón de gente no creyente y la verdad, dijeron, bueno, nunca he escuchado a un cura hablar así. Me lo dicen muchas veces. Debo ser el mejor cura no cura. Pero debo decirte que no te preocupes, que el hombre en el que has confiado a Carla está siendo vigilado de cerca. Ya, recuerdo perfectamente las últimas palabras de tu sermón. Bueno, quiero hacerte una última pregunta que creo que es la pregunta que más puede interesar a un padre cristiano. Y es, ¿cómo haces
para acercar a tus hijos a Dios? Porque tus 3 hijos han aceptado a Jesús, siguen sus caminos, tienen una relación con Él y conocemos a muchos chavales de mi edad, incluso más jóvenes o mayores, que teniendo unos padres cristianos de bandera, han decidido que no, que quieren darle la espalda a Dios. Entonces, ¿qué consejo darías a unos padres que quieren acercar a sus hijos a Dios, ¿no? Yo no les voy a repetir lo que tienen que predicarles. Yo creo que algo hice mal y es que debíamos haber tenido con más regularidad la lectura común de la palabra. Y sí la hicimos, pero tendremos que haberla hecho con más frecuencia. Yo animo que se haga diariamente, de verdad, merece la pena. Entonces yo no voy a decirles cómo tienen que explicar el Evangelio, lo saben ya perfectamente. Pero sí les voy a decir una cosa que yo aprendí, perdona, Denise, contigo. Tienes que ser coherente. Los hijos son unos tipos peligrosos porque te observan bastante más de lo que creen y con unos ojos absolutamente limpios, que perdonan todo, sí, pero no pasan por alto nada. Entonces, como no seas coherente en tu vida práctica con lo que tú les dices que crees, estás perdido. Y entonces, fácilmente tienes riesgo de que tus hijos digan un momento lo que yo mismo dije en algún momento que te decía antes. Oye, o esto no es cierto lo que predican, o ellos no creen de verdad en lo que predican. Y esto hay que evitarlo, ¿no? Entonces, siempre recuerdo, y tú lo recordarás, que hace muy poco me dijiste, y me eché a temblar, dije, ¿descubrí esto ahora? Mira, papá, yo siempre iba, cuando iba por la calle contigo y pasaba una chica de buen ver, yo me fijaba en ti. ¿Cómo mirabas para ella? Y nunca te vi mirar mal para ninguna chica. Y te hice ese examen veces y veces y nunca te pillé. Nunca te vi mirar a una chica de una manera que a mí me hiciera sospechar. Pero Denise, si una sola vez, yo hubiese mirado mal y tú me hubieses cazado, todos los sermones que te había echado, todas las Biblias que te había abierto, todo lo que sea, se había ido por tierra. Entonces, yo esto sí lo digo con toda solemnidad a los padres. Por favor, mira, no tenéis por qué ser perfectos, no tenéis por qué hablar muy bien, mira, no os angustiéis por eso. Vuestros hijos se van a fijar más en lo que hacéis que en lo que decís, y en cómo os comportáis, y en cómo tomáis decisiones. Y si sois coherentes con lo que decís que creéis. Si eres coherente con lo que decís que crees, aunque a veces pues caes, tropiezas, erras y dices cosas que no debes y haces cosas que no debes, aún así el hijo te lo va a perdonar, pero va a tener claro que realmente merece la pena creer en eso que tú le dices que hay que creer. Wow. Muchas gracias porque me dejas un clip precioso para redes sociales. Bueno, papá, muchas gracias de verdad, y no solo por esta entrevista y por estar disponible, sino gracias porque me has dado una vida increíble, porque soy lo que soy gracias a ti y porque estoy orgullosísimo de que todo el mundo me diga, ah, eres el hijo de Manolo Suárez, y de que todo el mundo me diga que soy clavado a ti. No sé, gracias de verdad y no sé, espero, sé que es imposible, pero poder devolverte un poco de todo lo que me has dado, de todo lo que has hecho por mí y bueno, gracias. Gracias a ti, Denise. Nada, no soy capaz de hablar tan bien como tú. Pero para mí es una satisfacción, un orgullo, poder decir que ya hay gente que empieza a decirme, ah, usted es el padre de Denise. Fantástico. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y nosotros nos vemos la semana que viene con más En Medio del Ruido. Gracias.